¿Alguna vez te has preguntado si lo que te han dicho sobre la fuerza, el éxito y la rectitud es completamente incorrecto? ¿Qué pasa si las verdaderas bendiciones están escondidas donde menos las esperas? Hace más de 2000 años, en una tranquila ladera de Galilea, un carpintero de Nazaret pronunció palabras que no fueron solo un sermón, sino una revolución del corazón. Desafió todo lo que sabíamos sobre el poder, la riqueza e incluso lo que significa seguir a Dios, poniendo el mundo patas arriba. Prepárate para una colisión entre los valores celestiales y las suposiciones terrenales. Si estás listo para desbloquear los misterios del Sermón del Monte y descubrir un nuevo tipo de vida, haz clic en el enlace en la descripción para ver el video completo ahora y embarcarte en este viaje transformador. Una mañana clara, hace más de 2000 años, Galilea despertó con un sol suave. Era una tierra de suaves colinas, campos fértiles y pequeños pueblos donde la vida seguía el ritmo dictado por las estaciones y las tradiciones antiguas. Hombres con ropas sencillas y sandalias de cuero caminaban por los senderos polvorientos. Las mujeres preparaban pan en hornos de barro y los niños jugaban entre las casas de piedra. Nadie, en ese momento, podría haber previsto que la quietud de ese día sería rota por una voz que resonaría a través de los siglos, redefiniendo la esencia misma de la fe y la existencia humana. La noticia de la llegada de un carpintero de Nazaret, llamado Jesús, ya se había extendido. No poseía la erudición de los rabinos de Jerusalén, ni la autoridad de los líderes religiosos, y mucho menos la fuerza de un soldado romano. Sin embargo, una multitud curiosa, ávida de algo que trascendiera leyes y rituales, se reunió a su alrededor. Vidas sencillas, marcadas por las dificultades de la vida cotidiana, bajo el dominio extranjero y las exigencias de la ley mosaica, buscaban algo más, un alivio de las cargas que pesaban sobre sus hombros y sus corazones. Se reunieron no en una imponente sinagoga, sino en una ladera natural, un verde anfiteatro abierto al cielo. La voz del carpintero, aunque serena, transmitía una autoridad que penetraba el alma de sus oyentes. No hablaba como los escribas, citando leyes y tradiciones, sino como alguien con una comprensión intrínseca de la verdad. Sus primeras palabras impactaron y confundieron a muchos, pues contradecían abiertamente la lógica mundana que regía sus vidas. La gente esperaba un Mesías glorioso, un libertador, militar o un rey que restaurara la soberanía de Israel. En cambio, el hombre de Nazaret comenzó a bendecir a los despreciados por la sociedad, a los marginados, a los que sufrían en silencio. Proclamó bienaventurados a los pobres de espíritu, no a los ricos y poderosos que hacían alarde de sus posesiones e influencia. Esta sola declaración supuso un cambio radical en los cimientos de una cultura que asociaba la bendición divina con la prosperidad material y el estatus social. Los presentes, muchos de ellos agobiados por la pobreza y la exclusión, escucharon con una mezcla de asombro y una esperanza incipiente, casi temiendo que estas palabras fueran demasiado buenas para ser verdad. El murmullo que recorrió la multitud fue de incredulidad, pero también de curiosidad voraz, de sed por comprender el significado de este nuevo orden de cosas que anunciaba. Con cada palabra, la noción de valía y éxito que les había sido inculcada desde su nacimiento comenzó a desmoronarse, reemplazada por una perspectiva desconocida pero extrañamente atractiva. Continuó desafiando suposiciones aún más arraigadas. Los que lloran serían consolados, los mansos heredarían la tierra, y quienes tienen hambre y sed de justicia serían saciados. Estas declaraciones eran una paradoja flagrante, en un mundo donde la fuerza bruta, la astucia y el poder eran las monedas más preciadas. En lugar de exaltar la justicia externa de los fariseos
o el poderío de los romanos, Jesús elevó a los invisibles, a los marginados, a los que se consideraban insignificantes. La idea de que la bendición pudiera residir en la humildad, la compasión y la búsqueda de una justicia que trascendiera la ley humana fue revolucionaria. Muchos en la audiencia, acostumbrados a un sistema que privilegiaba el desempeño externo y la observancia ritualista, sintieron una incomodidad inicial. ¿Cómo podía la bendición provenir de un estado de debilidad o duelo? ¿Cómo podían quienes no tenían poder ni voz heredar algo tan grandioso como la tierra? Estas preguntas resonaban en sus mentes mientras la voz inquebrantable del carpintero seguía tejiendo su tapiz de verdades desafiantes. Esa ladera se estaba convirtiendo, sin que ellos lo supieran del todo, en el escenario de una subversión radical de valores, el presagio de una revolución que no blandiría espadas, sino la palabra y la verdad, destinadas a arraigar en los corazones de quienes las recibieran. El público, compuesto por pescadores, agricultores, recaudadores de impuestos e incluso algunos fariseos curiosos, comenzó a comprender que este no era un sermón cualquiera, una mera interpretación de la Torá. El discurso de Jesús era más profundo, penetrando las capas más íntimas de la existencia humana. Buscaba no solo cambiar comportamientos externos, sino transformar radicalmente la esencia del ser. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento, declaró, y la tensión entre sus oyentes se hizo casi palpable. Para ellos, la ley era la columna vertebral de su identidad, el fundamento de su fe y su vida en comunidad. Muchos esperaban que cualquier nuevo profeta viniera a reforzar las normas existentes, o quizás a añadir nuevos requisitos. Sin embargo, él prometía un cumplimiento que trascendía lo visible, una plenitud que iba más allá del mero acto de guardar los preceptos. Proponía una nueva dimensión de la antigua alianza, una comprensión más profunda y exigente de lo que significaba vivir bajo la voluntad de Dios. La profundidad de sus palabras se reveló al abordar la ira y la lujuria. No bastaba con abstenerse de matar físicamente. La ira en el corazón contra un hermano era, en esencia, un pecado tan grave como el asesinato. Y una mirada lujuriosa, una intención impura, ya consumaba adulterio en lo más profundo del alma. Esta revelación causó profunda incomodidad. La gente estaba acostumbrada a juzgarse a sí misma y a los demás por la conformidad con las acciones externas, los rituales realizados, las apariencias. Pero Jesús reveló la verdad de que la ley divina se extendía a los pensamientos, a las motivaciones, a la raíz de todas las acciones. Era como si pudiera leer los corazones, exponiendo las impurezas ocultas que nadie más veía. El público sintió el peso de estas palabras, emergiendo una autoconciencia, la comprensión de que la verdadera rectitud no era un disfraz, sino una condición interior, la premisa de que la ley se trataba fundamentalmente de amor a Dios y amor al prójimo. Comenzó a resonar, un concepto que, aunque simple en su formulación, tenía amplias implicaciones, exigiendo una entrega y una transformación que nunca habían considerado posibles. Con cada nueva frase que pronunciaba Jesús, la atmósfera en la ladera parecía espesarse, no con pesadez, sino con una intensidad casi sagrada. Pasó a mandatos que desafiaban la esencia misma de la interacción humana. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, dijo, y un silencio atónito se apoderó de la multitud. En una sociedad donde la retribución era la norma, donde ojo por ojo y diente por diente era la base de la justicia social y religiosa, esta exigencia sonaba como una completa inversión del orden natural.
Los romanos habían conquistado sus tierras, los recaudadores de impuestos extorsionaban sus medios de vida y la enemistad era un sentimiento justificado, casi una estrategia de supervivencia. ¿Cómo podían amar a quienes los oprimían, a quienes los hacían sufrir? La idea de orar por sus torturadores no solo era contraria a la intuición, sino que parecía una traición a la justicia que tanto anhelaban. Era una compasión no solicitada, una misericordia inmerecida, un amor que desafiaba la naturaleza humana. Quienes escuchaban, muchos de ellos con profundas heridas y un ardiente deseo de venganza contra quienes les habían hecho daño, sentían un conflicto interno. El carpintero exigía un nivel de autosacrificio y abnegación que parecía imposible para los simples mortales. Advirtió contra el juicio hipócrita, instando a un riguroso autoanálisis antes de señalar las faltas de los demás. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga en el tuyo?, preguntó. Y la verdad en esas palabras fue como una flecha. La vanidad y la presunción, que a menudo ocultaban sus propias imperfecciones, comenzaron a desmoronarse. Y entonces pronunció la regla de oro. Así que, en todo, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Esta frase, que parecía simple en su formulación, encapsulaba la esencia de toda la ley y los profetas, exigiendo una misericordia proactiva, una bondad espontánea e incondicional que trascendía toda expectativa. En ese suelo fértil se estaba plantando la semilla de una nueva forma de vivir, basada en la alteridad y en el amor sin restricciones. La preocupación por el mañana, una constante en la vida de estas personas, fue el siguiente tema que Jesús abordó. En Ind, una cultura donde la subsistencia diaria era una lucha, donde las cosechas podían fallar y la escasez era una sombra persistente, la ansiedad era una compañera constante. La gente acumulaba lo que podía, no por codicia, sino por un miedo genuino a lo desconocido. Sin embargo, el carpintero de Nazaret propuso una perspectiva radicalmente diferente. No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. Esta afirmación, que a muchos les sonaba casi utópica, acompañada de una promesa de provisión divina, una invitación a cambiar el control ilusorio por una confianza plena en un padre que cuida de sus hijos. Señaló los lirios del campo, que no trabajaban ni hilaban, pero estaban revestidos de una belleza que superaba la gloria del mismísimo rey Salomón. Esa imagen, tan vívida y presente en el paisaje de Galilea, sirvió como una poderosa parábola, invitándolos a una fe sencilla y profunda, liberándolos del peso de la preocupación excesiva. El silencio que siguió no fue de incredulidad, sino de reflexión interna, de almas que ponderaban la posibilidad de vivir libres de esa aflicción constante. El tema de los tesoros también se abordó con una claridad incisiva. Jesús advirtió contra la acumulación de posesiones materiales, los tesoros terrenales, que perecerían con la polilla y el óxido o serían robados por ladrones. En una sociedad donde la seguridad financiera era sinónimo de acumulación de posesiones, esta fue una exhortación directa a reevaluar las prioridades. Afirmó que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Una verdad innegable que resonó en la experiencia de todos. Muchos allí presentes habían visto fortunas perdidas, herencias despilfarradas, y la fragilidad de las posesiones terrenales fue una lección aprendida a través de las dificultades. Se enfatizó la imposibilidad de servir a dos señores, Dios y el dinero, planteando una dura elección ante cada oyente. En cambio, los invitó a invertir en tesoros diferentes: fidelidad, amor, misericordia e impacto en el reino. Estos eran los activos que perdurarían, los que no serían erosionados por el tiempo ni robados por la adversidad.
El público sintió el peso de la decisión implícita en sus palabras, la necesidad de una reorientación fundamental de sus valores y aspiraciones, algo que iba mucho más allá de un simple cambio de comportamiento, exigiendo una reorientación del propósito mismo de sus vidas. La oración, pilar central de la fe judía, se abordaba entonces de una manera que trascendía la mera recitación de fórmulas. Jesús presentó lo que se conocería como el Padre Nuestro, no como un conjunto de palabras repetidas mecánicamente, sino como un modelo de vida, una guía para una relación con lo divino. Enseñó a invocar a Dios como Padre, una intimidad que desarmaba la formalidad religiosa e invitaba a la cercanía. La oración comenzaba con la glorificación del nombre de Dios y la sumisión a su voluntad, una priorización del reino que ponía la vida del orante en perspectiva. Esta era una forma de orar que pedía la provisión diaria, el pan de cada día, una humilde y constante dependencia de aquel que sustenta la vida. No era una oración de exigencias egoístas, sino de un reconocimiento de la soberanía divina sobre todas las cosas, una invitación a alinear los propios deseos con los propósitos celestiales. Los oyentes, acostumbrados a oraciones más ritualistas y largas, sintieron la sencillez y profundidad de esas pocas frases que encapsulaban una vida de fe y devoción. Siguiendo con el tema de la oración, Jesús incluyó la petición de perdón y la necesidad de perdonar a los demás. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dijo, conectando la misericordia recibida con la misericordia otorgada. Esta parte de la oración fue un contundente recordatorio de que la relación vertical con Dios estaba intrínsecamente ligada a la relación horizontal con el prójimo. Liberación del mal, protección contra las tentaciones, todo esto constituía un clamor que iba más allá de las necesidades materiales, buscando la purificación y la integridad del alma. Más que palabras, el Padre Nuestro era una invitación a la introspección y a una vida alineada con los valores del reino, un mapa para la existencia centrado en Dios y el prójimo. Quienes lo escuchaban comenzaban a vislumbrar una fe que no era solo observancia externa, sino una profunda y continua transformación interior, moldeando cada pensamiento, cada palabra y cada acción según la voluntad de un Padre amoroso. La seriedad de la enseñanza de Jesús se profundizó aún más cuando abordó el tema del pecado, no de forma abstracta, sino con una franqueza aterradora. Comparó el pecado con un fuego consumidor, un mal que, si no se controlaba, destruiría el alma por completo. La urgencia de sus palabras era evidente al describir la necesidad de una acción radical para erradicar la raíz del mal. Si tu ojo derecho te sácalo y tíralo lejos. Es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno, declaró. Esta no era una exhortación literal a la mutilación física, sino una metáfora vívida e impactante diseñada para ilustrar la gravedad de la decisión. Era un llamado a la vigilancia interior, a una disciplina implacable contra las inclinaciones que conducían a la transgresión. El público sintió el peso de estas palabras, la innegable verdad de que el pecado, cuando se deja llevar por él, corroe la integridad y la libertad interior. Había un reconocimiento tácito de la lucha constante contra las propias debilidades y deseos desordenados, y el Maestro de Nazaret los llamaba a una batalla implacable, no contra los enemigos externos, sino contra la oscuridad que residía en el corazón humano. El énfasis en la pureza y la libertad interior resonó entre la multitud. Jesús no solo imponía una nueva ley, sino que revelaba un camino hacia la verdadera libertad. Habló de la necesidad de establecer límites claros, de romper con aquello que comprometía la integridad del alma.
Su mensaje era que una vida plena no podía lograrse sin una vigilancia constante sobre los propios pensamientos e intenciones, pues estos eran la cuna de las acciones. Quienes lo escuchaban, muchos de los cuales vivían bajo el yugo de adicciones ocultas o patrones destructivos de comportamiento, sentían una mezcla de miedo y esperanza. Miedo ante la severidad de la exigencia, esperanza ante la promesa de una vida purificada y verdaderamente libre. La ladera de la montaña, antes un simple lugar de encuentro, se transformó en un atrio del corazón, donde las verdades más íntimas se exponían y se confrontaban con la luz de esas palabras que parecían penetrar hasta el núcleo mismo de la existencia, exigiendo una respuesta, una decisión. Se acercaba el clímax del sermón, y Jesús dirigió la atención al tema de la edificación de la vida, usando una parábola que quedó grabada indeleblemente en la memoria de los presentes. Habló de dos cimientos distintos, uno sobre roca y otro sobre arena. Quienes escucharon sus palabras y las pusieron en práctica fueron como el hombre sabio que construyó su casa sobre un sólido cimiento de roca. Cuando las lluvias caían a cántaros, los ríos se desbordaban y los vientos soplaban con furia, azotando esa casa, ésta permanecía inquebrantable, pues sus cimientos eran firmes. La metáfora era poderosa y fácilmente comprensible para un pueblo que conocía las repentinas y devastadoras tormentas de esa región, que podían convertir cauces secos en torrentes embravecidos en cuestión de minutos. El silencio era absoluto. Cada persona imaginaba su propia casa, su propia vida, puesta a prueba por tales adversidades. Se reconocía que la vida por su propia naturaleza era incierta y estaba llena de desafíos inesperados, y la promesa de estabilidad en medio del caos era profundamente atractiva. En contraste, Jesús describió al hombre necio que escuchó sus palabras, pero no las puso en práctica. Era como el constructor que por pereza o falta de discernimiento construyó su casa sobre arena blanda, sin cimientos sólidos. Y cuando las mismas tormentas azotaron, la lluvia, los ríos y los vientos, la ruina fue inevitable y grandiosa. La casa se derrumbó con estrépito, su destrucción completa y abrumadora. La imagen de la casa derrumbándose bajo el impacto de la tormenta provocó alarma en quienes lo escucharon. La mera escucha, el mero asentimiento mental no fue suficiente. La invitación era a una obediencia arraigada en la confianza, una práctica diaria que transformara el conocimiento en acción, la fe en hechos. La parábola no trataba sobre evitar las tormentas, pues a todos les sobrevendrían, sino sobre construir una vida que pudiera resistirlas, revelando la verdadera naturaleza del fundamento sobre el que se construía cada existencia. El sermón de Jesús no fue, pues, una propuesta para escapar de la realidad, sino un plan para afrontarla con integridad y resiliencia, forjado en la práctica de sus enseñanzas. La fuerza del mensaje final de Jesús residía en la incuestionable verdad de que las tormentas de la vida, la adversidad, las pruebas y los momentos difíciles no eran una excepción, sino una inevitabilidad. Nadie era inmune a ellas, ni los justos ni los malvados. La diferencia crucial, dejó claro, no residía en la presencia o ausencia de tribulación, sino en la preparación para ella. Edificar sobre la roca no impedía la llegada de la tormenta, simplemente aseguraba que, cuando llegara, la estructura la resistiría. Esta fue una revelación sobria y pragmática, desprovista de cualquier optimismo ingenuo, pero cargada de una esperanza sólida. La obediencia a sus enseñanzas no garantizaba una vida sin problemas, sino una vida capaz de resistirlos, de salir de ellos con sus cimientos intactos. El sentido de responsabilidad individual se acentuaba, pues la elección del cimiento era personal,
y las consecuencias de esa elección se experimentarían con toda la fuerza de la tormenta. El aire en la ladera parecía vibrar con la intensidad de esas últimas palabras, que exigían una profunda introspección y una reevaluación de las prioridades más arraigadas. El Sermón de la Montaña, entonces, culminó no como un conjunto de reglas frías, sino como una invitación urgente a una nueva forma de vida. No se trataba de una serie de preceptos a seguir por obligación, sino de un llamado a una transformación radical del yo, una reorientación completa del propósito de la existencia. Esta nueva vida no se basaba en rituales vacíos ni en una observancia superficial, sino en una relación profunda y genuina con Dios y en la práctica continua de sus enseñanzas. La obediencia, en este contexto, no era una carga, sino la esencia misma de la libertad y la resiliencia. Las palabras del carpintero resonaron en la mente de sus oyentes, quienes comenzaron a comprender que verdadera fe era dinámica, un proceso continuo de construcción, donde cada ladrillo era un acto de confianza y cada viga un acto de amor. Esta ladera fue testigo no solo de un discurso, sino de la colocación de los cimientos de una fe que desafiaría imperios y transformaría corazones, dejando una huella imborrable en el tapiz de la historia humana. Escribiré los párrafos 19 y 20. Quedan 8 párrafos para el final del informe. Al desvanecerse las últimas palabras de Jesús en el aire matutino, una quietud profunda, casi reverente, se apoderó de la multitud. No hubo aplausos efusivos ni gritos de aclamación, solo un pesado silencio de reflexión. Rostros que antes mostraban curiosidad y expectación, ahora mostraban expresiones de asombro y una renovada gravedad. Muchos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda, la aguda comprensión de haber presenciado algo verdaderamente monumental, algo que desafiaba todas sus certezas. Las verdades expresadas por el carpintero de Nazaret no eran meras teorías ni filosofías. Eran vívidas, penetrantes y exigían una respuesta personal. Era como si la montaña misma se hubiera convertido en un santuario y cada palabra en un oráculo divino. La sencillez de su apariencia contrastaba marcadamente con la profundidad y autoridad de su mensaje, creando una disonancia que resonó en las mentes y los corazones de los presentes. Nadie permaneció indiferente. La semilla había sido sembrada en terrenos diferentes, y para algunos la germinación sería inmediata y dolorosa. El impacto de ese día no se mediría en grandes eventos públicos ni en cambios políticos inmediatos. El Sermón de la Montaña, pronunciado en una ladera olvidada de Galilea, no incitó revueltas ni fundó imperios terrenales. Su revolución fue silenciosa, sutil, obrando en lo más profundo del alma humana. Fue una revolución del corazón, un choque entre los valores celestiales y las premisas terrenales que regían sus vidas. Este hombre sencillo, sin coronas ni ejércitos, había sacudido los cimientos del orden establecido, no con fuerza bruta, sino con la pura fuerza de la verdad. Los pescadores, las amas de casa, los enfermos y los marginados sintieron el peso de una nueva responsabilidad: reevaluar cada aspecto de sus vidas a la luz de sus enseñanzas. Ese día, que comenzó como cualquier otro, se convirtió en un punto de inflexión para todos los que tuvieron el privilegio o la carga de presenciar al carpintero de Nazaret desplegar la esencia de un reino que no era de este mundo, pero que prometía transformarlo desde adentro. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, un silencio pensativo se apoderó de la ladera. Los rostros, antes radiantes de curiosidad y anticipación, ahora mostraban la expresión más contrita de quienes acababan de ver puestas a prueba sus convicciones más profundas. El sol, que antes brillaba suavemente, ahora parecía proyectar sombras más largas,
como si la propia luz del día reflexionara sobre la magnitud de lo dicho. La gente no tenía prisa. Muchos caminaban en pequeños grupos, con la cabeza gacha, murmurando entre sí en tonos apenas audibles. No eran discusiones acaloradas, sino más bien intentos vacilantes de asimilar la revolución que había ocurrido ante sus oídos. Cada uno parecía llevar una carga invisible, el peso de una nueva comprensión que requería una reorientación completa de sus vidas, desde los más humildes hasta quienes se consideraban justos ante la ley. La semilla del sermón había sido plantada, y la tierra de sus corazones comenzó a agitarla, aunque al principio con dolor e incertidumbre. Para algunos, el mensaje de Jesús fue un bálsamo para las almas cansadas, la promesa de una dignidad que el mundo les había negado. Para otros, fue una reprimenda, un duro espejo que les reveló la vanidad de sus propias pretensiones y la superficialidad de su rectitud. Este carpintero de Nazaret, sin jactarse de ningún poder terrenal, había tocado heridas profundas, hipocresías arraigadas y la ansiedad que corroía la paz interior de muchos. La quietud en la ladera solo era rota por el susurro del viento en las hojas de los olivos y el sonido distante de voces que se alejaban lentamente. Nadie podría decir que el día había sido en vano. La semilla había sido sembrada, y el silencio que siguió al sermón no fue el final, sino el presagio de una cosecha que cambiaría para siempre el paisaje espiritual de quienes la escucharon y a través de ellos, del mundo. El eco de la voz de Jesús, aunque ya no se oía, perduraba en los corazones y las mentes de quienes se alejaban. No era un zumbido lejano, sino una resonancia interior, un desafío a la complacencia y una invitación a una profunda reevaluación. Muchos sintieron asombro ante la magnitud de las verdades presentadas, una sensación de estar ante algo grandioso e inexplicable que trascendía la comprensión humana común. No se trataba de un discurso político ni de un debate teológico, sino de una revelación que parecía emanar directamente del corazón mismo del Creador, expresada por un hombre que, a pesar de sus humildes orígenes, hablaba con una autoridad sin precedentes. El paisaje de Galilea, con sus colinas y valles, parecía absorber la solemnidad del momento, atestiguando silenciosamente la siembra de un camino que prometía transformar vidas como ninguna ley ni tradición había logrado jamás. Ese día se consolidó en la memoria colectiva, no como un acontecimiento pasajero, sino como un hito de fe y un punto de partida para una nueva percepción de la existencia. La experiencia de ese día, para muchos, fue la de un fugaz atisbo de una realidad superior, una colisión entre lo terrenal y lo divino. La sencillez del entorno, una ladera, un maestro, una multitud, contrastaba con la complejidad y profundidad del mensaje. Las palabras de Jesús no eran meras enseñanzas, sino la semilla de una revolución del corazón, una subversión de los valores mundanos en favor de los principios celestiales. Lo que dijo el carpintero de Nazaret no debía simplemente escucharse, sino practicarse, integrarse en la vida cotidiana, convirtiéndose en el cimiento inquebrantable contra las inevitables tormentas que vendrían. El sol continuó su camino por el cielo, pero la luz que se había encendido en los corazones de quienes presenciaron el sermón de la montaña permanecería ardiendo como una llama, guiándolos por caminos desconocidos, pero ahora iluminados por una nueva y poderosa verdad. Al final del día, la ladera de la montaña estaba vacía, silenciosa como antes, pero impregnada de un aura diferente. La brisa vespertina parecía susurrar las últimas palabras del carpintero, y las piedras de la colina parecían sostener el peso de esas verdades eternas.
Quienes habían estado presentes regresaron a sus hogares y aldeas con algo nuevo en sus corazones y mentes. Para muchos, la vida nunca volvería a ser la misma. Su visión de Dios, de sí mismos y del mundo había sido profundamente sacudida y reajustada. La comodidad de las viejas certezas fue reemplazada por una inquietante pero liberadora conciencia de un camino que exigía más, mucho más, que la mera observancia externa, pero que prometía una recompensa que trascendía cualquier bien terrenal. La experiencia del Sermón de la Montaña no fue un evento para olvidar, sino una profunda impresión, un sello indeleble en el alma de cada persona. Y así, el evento terminó tan abruptamente como había comenzado. No hubo ceremonias de clausura ni grandes despedidas, solo el silencio que siguió a la voz que había revelado el corazón del reino. El carpintero de Nazaret partió, y la multitud se dispersó. Pero la semilla de su mensaje siguió germinando. Ese día en Galilea no fue un simple acontecimiento histórico, fue un punto de inflexión, un momento decisivo que, aunque silencioso y discreto en su ocurrencia, resonaría a través de los siglos, transformando vidas y moldeando el curso de la fe humana, de maneras que aquellos simples oyentes en ese momento ni siquiera podían comprender plenamente. Dejó una profunda huella, un misterio de simplicidad y poder que continuaría desafiando e inspirando a generaciones. El Sermón de la Montaña no fue solo un acontecimiento histórico, fue un punto de inflexión, un llamado urgente a una transformación profunda. Las palabras del carpintero, pronunciadas en una ladera común, resuenan hasta el día de hoy, impulsándonos a reevaluar nuestros propios cimientos y a construir una vida que resista las tormentas, que la luz de ese día siga guiando tus pasos,